Este es Detrás de las Páginas, el podcast de Chivalete Editores. Bueno, bienvenidos todos a este nuevo episodio de nuestro podcast. No nos veíamos desde hace un rato, pero aquí estamos firmes. Esto es Detrás de las Páginas, el podcast de Chivalete Editores. En esta ocasión nos acompaña un amigazo de muchos años, no vamos a decir cuántos, pero de muchos años, que es David Alvarado. Nos conocimos, digamos que nos conocimos siendo libreros y ya volvemos sobre eso, pero desde hace muchos años siendo ambos libreros. David, pues para hacer una presentación así rápida, David es literato de la Universidad Javeriana. Hizo su maestría en literatura en la Universidad de los Andes, muy bogotano de su parte curar el título en otra institución, y ahora está radicado en Colonia, Alemania, donde está haciendo su doctorado en germanística. ¿No? También podemos echar un poquito de carreta de ese tema. David trabaja desde hace mucho rato también como docente de escritura académica de español, escritura académica, argumentación y español como segunda lengua. Y ha traducido múltiples textos, desde el alemán medieval. Te recuerdo que hiciste una traducción sobre un texto de economía al español. Y hoy nos acompañas porque finalmente editamos en Chivalete Editores, en nuestra recién creada y tierna editorial todavía. Editamos Novela de ajedrez de Stefan Zweig. David, bienvenido. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Si oyen truenos es que está lloviendo en Colonia. Okay. Entonces, justo cuando Listo, me presentaste, cayó el trueno. La conversación no va a ser tormentosa. Exacto. Bueno, esperemos que no. Esperemos que sí. No, seguro no. Yo quería proponerte, pues, hablando y como echando carreta, como preparando esta grabación, te proponía como veamos dónde fue que nos encontramos con Zweig. De mi parte, pues yo me lo encontré siendo librero en Biblos, en una librería que ya no existe en Bogotá, donde estuve brevemente, pero en ese momento era todo el furor, o eran todo el furor, dos novelas cortas de Zweig. Carta de una mujer desconocida, Carta de una mujer desconocida y 24 horas en la vida de una mujer. Ambas novelas cortas, de ambas, yo no sé cuántos ejemplares vendimos, pero en ese momento esa edición de Acantilado debieron haber llegado 2-3 containers a Buenaventura y se vendieron montones, y la gente volvía a preguntar por el autor, la gente volvía a preguntar sobre Zweig, que en ese momento solo tenía la referencia de las dos novelas, pues ya hoy es otra cosa. Pero en principio me llamó la atención cuánta gente vuelve a buscarlo, cuánta gente se deleita en la lectura de Zweig, y siendo un autor de hecho austríaco, con una distancia importante de nuestra sensibilidad latinoamericana, muchísima gente encontraba ahí ecos de su propia vida y bueno, etcétera. ¿Tú dónde te encontraste con Zweig, David? Esa es una muy buena pregunta porque tiene que ver con mis estudios de literatura y a la vez no tiene que ver nada con mis estudios de literatura. Es paradójico lo que estoy diciendo, pero en la universidad nunca leí Zweig. Durante mis clases, tanto en la maestría como en el pregrado, nunca leímos Zweig dentro de una clase. Eh, y casi que Zweig se entiende como o dentro del mundo literario, a veces se suele pensar que Zweig es como ya un autor eh, popular, pero no dentro del mundo de la literatura, y se le conoce mucho más como un ensayista y en el ensayo visto en el marco de los estudios literarios como el ensayo literario, y es decir, como lo que diríamos hoy un autor de divulgación. Ok. Pero una gran amiga mía que fue también una profesora mía en la Javeriana, que se llama Elena Iriarte, la novelista Elena Iriarte, me regaló la novela La impaciencia del corazón.
¿m? En la edición de Acantilado también. Y Ok. allí lo conocí. Yo lo había escuchado o había escuchado sobre sus biografías, la de Balzac, la de Montaigne, mm, Ujú. pero justo sobre esa novela, que es una novela en la que el mundo de Zweig, en el que Zweig creció, está muy presente entre a la obra de Zweig. Luego leí Castellio contra Calvino, que es un ensayo de él, en una edición eh, que encontré en librerías de viejo en Bogotá, en una edición muy antigua, es una de las primeras ediciones, una edición que publicada en Viena antes de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Entonces es muy importante, es un libro con mucha historia. Ajá. Es un libro que está en este momento en Bogotá, mientras que yo estoy aquí en Colonia. Y luego durante, siendo librero, leí Mendel, el de los libros, que es un breve texto sobre un librero excéntrico en la ciudad de Viena. ¿M? Así fue como entré al mundo de Zweig. Ok. Y Zweig, bueno, sí, para dos notas sobre él. Ujú. Zweig tiene una relación particular con Sudamérica, ¿cierto? No es un autor europeo que jamás Ujú. volteó a mirar este continente, sino que hay una relación bien particular con Zweig y Brasil, Zweig y Argentina. De pronto Ujú. volvamos un poquito sobre eso. Sí, sí, eso es importante, creo yo. En un sentido contemporáneo, la Zweig es un europeo, hay que decirlo de esa manera tan tajante, que cree en los valores europeos y en los valores europeos en los valores de Europa, de una Europa, y Europa escrita con mayúscula y Europa como una potencia. En ese sentido, eh, la mirada que él tiene sobre Latinoamérica no es una mirada sin sesgos Ok. en un principio, y, pero en segundo lugar, Latinoamérica es el lugar del exilio y el lugar de la esperanza y luego el lugar de la desesperanza hacia el final de la vida de Zweig. Pero también Latinoamérica es el lugar en el que se publica por primera vez la novela de la que vamos a hablar hoy. ¿Mm? Em, Esto es importante también Ujú, anotarlo. La novela, Schachnovelle, la novela de ajedrez se publicó por primera vez en la Argentina, en una edición con un tiraje muy pequeño, 300 ejemplares, em, y no en Europa, ¿no? Y es también muy diciente de, de ese final de Zweig en Brasil. Digamos, Zweig nace, es difícil decir que Zweig es austriaco. Yo menciono que él es europeo por los valores de esa Europa y por esa mirada que no está ajena de sesgos. Sin embargo, para Zweig sería difícil autodenominarse como austriaco, dado que él, digamos, creció en el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y ok. de hecho es algo que él menciona en el inicio de sus memorias de El mundo de ayer, como ese carácter problemático luego del fin de la Primera Guerra Mundial y de la consolidación de estados nacionales. Eh, pero en ese sentido podríamos hablar de un autor que crece en un entorno imperial, y ese entorno imperial le otorga una visión del mundo en el que Sudamérica es inferior en un sentido. Ujú, eh, desde ese punto de vista imperial. Y luego de las guerras, Sudamérica se convierte en el lugar del exilio y de un nuevo comienzo. Y es importante y es paradigmático eso, porque esto que acabo de mencionar, porque el exilio o el lugar del nuevo comienzo desde un punto de vista europeo
no necesariamente era Sudamérica. Sudamérica era el lugar como de probar suerte o el lugar donde había recursos como el caucho a principios del siglo XX. El lugar del nuevo comienzo para los europeos era Nueva York. ¿Mm? Ok, Eso es ok, importante porque además este es un mencionarlo, ¿no? europeo, claro, tienes razón, o sea, ¿Eh? Zweig Ujú. nace terminando el siglo XIX, en el 81, en 1881, ve Ajá. de frente, 1880, sí, ya, exacto. ve de frente los horrores y dificultades de la Primera Guerra Mundial. Ujú. No tengo claro si participa o no, si él va al frente. No Creo que participa no. de manera activa en el Mm, frente. Eh, es corresponsal, si no estoy mal, de guerra. Sé que no participa de manera activa, pero eso es importante porque hay algo que también que es importante mencionar y es que, y por eso no Nueva York, y es que eh, Stefan Zweig es un europeo, pero es un judío europeo, ¿no? ese es el punto. Entonces, O sea, él... intelectual primero, judío segundo. Exacto. Ujú. Y digamos que muchas de los textos que él escribe, si uno los ve desde una perspectiva de la situación judía en Europa, es entendible porque él hace o muchos de sus textos hablan de la cultura francesa y como de la Francia de la emancipación de los judíos que daba la igualdad, digamos, después de la Revolución Francesa, que le daba la igualdad a los judíos, la igualdad de ciudadanía a los judíos. Y es una idea de la Revolución Francesa que se expande por toda Europa. Entonces es un judío, este es importante mencionar porque digamos, en el contexto de la novela, en el 42-43, eh, es, los judíos no eran bienvenidos en Estados Unidos, en la ola migratoria hacia Nueva York. Y por eso muchas comunidades judías buscaron refugio en Sudamérica, ¿no? Un- una nota al pie, quizá una nota al pie literaria colombiana, y hay un libro de Asriel Biblovich Mm, justamente sobre la migración hacia Colombia, que fue algo muy corto y muy pequeño, porque Colombia fue muy cerrada a migración de sí, comunidades judías, pero en El rumor del Astracán cuenta Asriel Biblovich, o narra, es una novela, narra esa travesía desde Hamburgo hasta Colombia, hasta la Bogotá de los años 50. Pero entonces, eso es importante, para volver al tema de Zweig, es importante sí. mencionarlo. Sudamérica en ese sentido se convierte en una promesa de un nuevo comienzo, una promesa que él no ve cumplir, dado digamos, el Zweig muere en el 42, él se suicida en el 42, y ese suicidio tiene que ver con el momento o en la cúspide del poder nazi en Alemania y en la influencia del poder nazi, o de la ideología nazi en el resto del mundo. Ujú. Mm. Zweig conoce éxito, que es una cosa Exacto. que es importante decir. O sea, entre los 20 y los 30, Zweig es un autor fundamentalmente exitoso, muy leído en múltiples ciudades, en múltiples países. Su obra se traduce a yo no sé cuántos idiomas, pero la obra de Zweig, al Ujú, menos digamos, en esos primeros años de la obra publicada, se traduce al menos a otros 10 idiomas, una cosa así. Y ujú, luego ujú, pone brújula hacia Sudamérica pensando en las implicaciones de ser judío ujú. e Y intelectual. algo importante es que la obra, Zweig es exitoso, pero no solo como ensayista y novelista, él empieza como traductor, ¿no? Ok, Él empieza como traductor de poesía francesa del siglo XIX, de Verlaine, de Baudelaire, y allí es cuando él comienza a hacer sus primeros pinos. Su familia era una familia de comerciantes de textiles, ¿m? De ok. ropa. Y entonces también eso es importante, ¿no? El, em, no solo es
no solo es un intelectual, es un intelectual que hace parte también del círculo de intelectuales judíos del Imperio Austrohúngaro, y allí, pues digamos, es importante también mencionar a Joseph Roth, que era un gran amigo de él, ¿m? eh, Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, ¿m? Digamos, Ujú. el inicio del siglo XX de la literatura del Imperio Austrohúngaro, que está marcada por el círculo de escritores judíos de Viena. Ujú. Ok. Aunque él No, no es de no, Viena, no, ¿no? Él es de Salzburgo, ¿no? Pero él va ok. a Viena. Ujú. No, no la tenía presente que era cercano a Freud. Sí, sí, digamos que digamos, está en ese círculo. La amistad más estrecha que él tiene es con Joseph Roth, Ok. eh, pero está dentro de ese círculo. Ujú, Ok. Metámonos ujú, en la novela, David. ujú. Porque, Sí. digamos, y volvamos metámonos en la novela como desde el principio, porque, digamos, tu traducción no es una traducción que hiciste así porque sí, Ujú, sino que se hizo en el marco de una beca súper interesante también del Sistema Distrital de las Artes y de la de Artes en Colombia. ujú, ujú. Sí, era el año 2019. eh, y estuvo, corría el año de 2019, Sí. cuando se lanzó digamos, esa convocatoria para la beca. La, la condición era traducir un par pues, de los primeros capítulos, las primeras 30 páginas. Y, y bueno, pues mi traducción ganó esa beca de traducción de IDARTES, y para esa traducción, digamos que en el marco de esa beca se publicó la primera versión de esa traducción de Stefan Zweig. Para esa traducción yo seguí digamos, varios criterios, de los que podemos ir hablando. El primer criterio es Dale. mantener el título de Schachnovelle, novela de ajedrez. En el español, digamos, más correcto sería una noveleta, una nouvelle, es una pequeña novela, eso es un género. Y en ese sentido decidí mantener el título como novela de ajedrez, y no como algunos traductores hacen, y es una partida de ajedrez. ¿M? Ujú, Eh, y también, digamos que confronté mi traducción con varias traducciones que están pues en el mercado hispanoparlante. Eh, y me di cuenta de de que muchas de las traducciones, o de los traductores, o muchos de los traductores y traductoras, lo que hacían era tomar decisiones sobre la novela para explicar cosas, por ejemplo. Podemos hablar luego un poco más de ello, o ujú, para omitir algunos fragmentos que consideraban irrelevantes, o para tomar decisiones idiomáticas. Muchas de las traducciones, sobre todo en Argentina, eh, tienen esas decisiones idiomáticas que adaptan digamos, el texto en alemán al castellano que se habla en Argentina. Entonces, vemos que mi traducción toma decisiones, o realizo la traducción a partir de la distancia ante esas tres opciones. Ujú, ok. Entonces, sí, claro, eso es una dicha poder leer una traducción hecha desde aquí, porque no hay tíos, no hay voz, ujú, sino que el texto se deja leer de una manera muy próxima, diría yo. Hasta ujú, cierto punto, de pronto podemos también ver eso. Eh, yo siento que la novela tiene un tono muy íntimo, muy intimista, y la ujú, traducción logra captar eso de manera directa. ujú, ujú. Sí, en el original también tiene un tono muy íntimo. Sobre todo, no voy a hablar mucho eh, de la historia
porque pues para no generar spoilers, pero si uno en la entrada eh, de la novela, la primera página es un poco una descripción de lo que ocurre en ese barco entre Nueva York y Buenos Aires, pero también el narrador se presenta en una constante reflexión, ¿no? Y los saltos que hay, las elipsis que hay entre las partes de la novela tienen que ver con reflexiones y con autorreflexiones sobre el estado en el que está cada uno de los personajes. Entonces sí hay un énfasis en el intimismo de cada uno de los personajes y mi traducción una de los propósitos que yo tenía era preservar ese carácter íntimo de la novela y ese carácter reflexivo del narrador. ¿M? Eh, y por eso tomé esa distancia para evitar, digamos, caer en omisiones o en escribir o presentar más de lo que la novela habla, pero también, digamos, como con respecto a las decisiones idiomáticas, es importante mencionar que la novela tiene, aunque uno no los escucha, tiene acentos, la novela, ¿no? Los personajes no son de un mismo lugar y en ese sentido, tomar una decisión idiomática eh, como la que se toman y son respetables en algunas traducciones, sobre todo que se han hecho en la Argentina, de usar el voceo y de usar, digamos, el castellano de Argentina, un poco elimina esa riqueza que tienen los orígenes de los personajes de Zweig, ¿no? Hay un personaje que es escocés, hay un personaje Ujú. que es vienés, hay un personaje que es difícil de situar en la actualidad porque la pista que se da y es interesante un poco, tiene que ver con lo que hemos estado hablando acerca de si Zweig se denominaría a sí mismo como austriaco o no y del problema de la nacionalidad. Hay un personaje que el origen del personaje solo se asocia con los sudeslavos que pues en el mundo contemporáneo hace 3 o 4 países, si no me equivoco, y Depende del año. en el mundo de las primer, de la, de- del, después de de la Primera Guerra Mundial, pues hace Yugoslavia, ¿eh? Entonces pero pues digamos que para el momento en el que crece ese personaje, es parte del Imperio Austrohúngaro. Ujú. Es la parte sur eslava del Imperio Austrohúngaro. Eh, y es la parte sureslava del Imperio Austrohúngaro que tiene que ver con lo que en el Imperio Austrohúngaro se denominaba como los croatas o los serbios, o los búlgaros. Digamos, pensando en la Primera Guerra Mundial, en el escenario de la Primera Guerra Mundial, pues es la parte más cercana a los Balcanes, ¿no? Es donde Ujú. inicia el punto central del conflicto en la Primera Guerra Mundial. Y en ese sentido, la decisión de, 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 de alejarme de una decisión idiomática que pusiera un carácter regional a la novela, pues me, me, me fui, no es neutral naturalmente, desde un punto de vista lingüístico, mi traducción tiene que ver con un castellano latinoamericano, ahora hispanoamericano mejor, o hispanoamericano. Eh, pero no tiene un carácter hiperregional, sino que mantiene Ok, ese valor como hispanoamericano. ok. A mí me impresiona mucho cuánto de lo que hablamos hace un instante Ujú. de la biografía de Zweig permea en la novela, ¿cierto? Sí, O sea, la novela se siente
ya hablamos un poco del intimismo, pero se siente auténticamente nostálgica Ujú, por una sombra que está tomando Europa en el momento en el que ocurre la novela. No necesariamente es protagónico, pero ujú, ocurren cosas allí en un telón de fondo impresionante. ujú, Y lo otro que también me llama la atención, pues no sé si lo leyó o no, pero es esa cercanía con Freud y cuán importante es la psicología de los personajes para la novela, si no es que la novela ocurre en la psicología de los personajes. ujú, ujú, ujú. Sí, eh, digamos que hemos hablado de la amistad de Zweig con Joseph Freud, pero también Uh -huh. el Zweig se casó con Freud y el Zweig conocía la obra de Freud, o la primera parte de la obra de Freud, por lo menos. Eh, y eso tiene que ver, los personajes en la novela, desde un punto de vista, hablan de problemas que hoy llamaríamos o que lo podríamos ver como desde un análisis psicoanalítico, desde el punto de vista freudiano, o desde un análisis de cómo las circunstancias de la vida cotidiana, entre comillas, vida cotidiana, la vida cotidiana de esos personajes generan psicopatías, ¿no? eh, en los personajes, ¿no? Generan monomanías en esos personajes. Entonces, sí, en efecto, tiene que ver, o la novela alude a, o mejor dicho de otro modo, el primer Freud está presente en la novela, como una influencia, como un intertexto posible. Pero más importante, la novela presenta sin decirlo explícitamente, presenta un escenario amplio de cambios políticos en Europa, ¿no? En la novela, eh, por lo menos uno podría identificar o no puede situar a los personajes en un mundo muy similar al que creció Zweig, es decir, eh, crecer en el Imperio Austrohúngaro, vivir el debacle y la finalización de ese Imperio Austrohúngaro, eh, hacer parte de la vida cotidiana o estar en la vida cotidiana de lo que se denomina el austrofascismo, que es el momento previo a la anexión eh, nazi de Austria. Eso es en los años 30 del siglo pasado. Y luego, digamos, la, 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 la anexión de Austria por parte de los nazis, que es en el 38, que ocurre en el 38, en 1938, y el posicionamiento de la Gestapo en Viena, ¿ya? En un, en un hotel de Viena, en el Hotel Metropol de Viena. Eso es también muy importante, el Hotel Metropol. Mm, eh, pues no se menciona en la novela así, Hotel Metropol, pero al hotel, un hotel tiene que ver mucho con lo que se desarrolla, con la trama de la novela, y es el hotel en lo que el equivalente a ese hotel es el Hotel Metropol, que era un hotel un hotel de 5 estrellas, diríamos hoy, un gran hotel, Uh -huh. eh, eh, en Viena, y era un hotel eh, que antes de la anexión era administrado por una familia judía, y eh, y digamos que había esa familia judía, sufrió ataques antisemitistas, y el hotel tenía digamos,
había ataques antisemitistas contra ese hotel antes de la anexión de los nazis, de Austria por los nazis, pero luego de la anexión los nazis tomaron ese hotel Metropol como un cuartel de la Gestapo, ¿no? Entonces es importante mencionar esto porque el viaje no es un viaje placentero, el motivo del viaje está allí, también es una novela de motivos literarios, desde un punto de vista eh, del literato es Ajá. interesante porque es una novela eh, ejemplar en cuanto a motivos. Hay muchas elipsis, por ejemplo, saltos en el tiempo. Es una novela en la que uno puede hablar de saltos en el tiempo. Es una novela que presenta el motivo del viaje, el motivo del manuscrito encontrado, por ejemplo, eh, que son motivos para los hispanoparlantes cervantinos también. Eso. Eh, Ajá. y presenta también la locura como tema, como motivo recurrente. Pero esos viajes no es un viaje de aventuras, no es un viaje de placer, sino es un viaje de exilio, ¿no? Para algunos de los personajes. Eh, y aunque los personajes crecen en lo que llamaríamos ahora Europa, no todos en el continente, porque hay algunos que están, digamos, el escocés es de Escocia, pues no están en Europa, ¿no? Entonces, lo que no dice la novela explícitamente, lo que calla el texto y lo que el primer cuestionamiento que se le hace a los lectores y lectoras del texto es por qué este grupo tan variado de personajes está en este barco y por qué este barco zarpa de Nueva York a Argentina, ¿no? ¿Qué hacen estas personas europeas en Nueva York? ¿Por qué están allí? ¿Mm? Y por qué van hacia Argentina, ¿no? Entonces, eso es importante. Y es importante porque es un viaje de exilio, ¿no? Es clave. Los personajes van rumbo del exilio. Ujú. Y rumbo del Y exilio además, debido a situaciones políticas que no se presentan de manera explícita. sí, Ujú. no, ahí hay un trasfondo, hay un velo tras el que está Exacto. ocurriendo, pues, digamos, los múltiples horrores que tienen lugar Ujú, durante la guerra, durante la anexión. Digamos, ujú, no los vemos de manera directa, pero sí hasta cierto punto vemos los efectos en los personajes de ujú, todo este ujú, contexto. ujú. Sí, digamos Y, que y si uno quisiera seguir como elaborando el hilo, la relación entre Freud y Zweig, uno podría hablar de un contenido latente que hay eh, detrás de la trama de la novela, y ese contenido latente es una situación sociopolítica que afecta la vida de los personajes y digamos, el rumbo de los personajes y que posibilita la trama. Sin ese contenido latente y sin esa historia o sin ese velo que está detrás de la trama, no habría trama en la novela. y yo creo que, digamos, sorprende mucho, o a mí me sorprende mucho, Ujú, porque digamos, podemos seguir sacándole y sacándole y sacándole hebras a la novela, ¿cierto? Que es, como dices tú, muy rica en temas. Es una novela en la que la sutileza es ujú, protagónica, ¿cierto? En un par de ujú, líneas, Zweig nos deja ver un horizonte temático gigantesco, ujú. pero, pero la novela no tiene 500 páginas. No, La novela es es breve. exacto. Digamos, en español no, o en castellano no suena tan bien la palabra noveleta y a veces hay Mm. eh, una concepción peyorativa del término noveleta, pero sería el término más correcto. Es una nouvelle. Es un Chaque nouvelle es una novela, una novela corta, una noveleta, y eso es impresionante porque en todo el momento
o en todo lo que llevamos de este podcast, no hemos conversado sobre la trama y sin embargo hemos conversado mucho sobre la novela, ¿no? Eh, Sí, yo creo que una manera eh, interesante de describir la novela es como una adivinanza, ¿no? Hay algo que está detrás y que los lectores tienen que saber para poder comprender el trasfondo de la novela. La novela se puede leer como una novela de una historia que empieza en Nueva York y que se desarrolla en un barco y tiene un final X o Y, eh, pero también se puede leer como la historia de unos personajes que están eh, en ese barco debido a situaciones sociopolíticas que han generado que esos personajes estén en ese barco, ¿no? Eh, y no en Viena y no en Europa. ajá. Y además tampoco hemos hablado de ajedrez. Exactamente. Y tampoco hemos hablado de ajedrez. Tampoco hemos hablado de Eso es, ajedrez. eso es importante. Y bueno, es importante también, digamos, el trasfondo sociopolítico, porque tiene que ver con la reflexión de los personajes en el marco de la novela, pero la irreflexión de los personajes en en la vida pasada, antes del momento de la novela, y de cómo llegan al ajedrez, ¿no? De cuál es de qué es lo que los hace llegar al ajedrez. Ujú. Digamos, con el ajedrez yo ando, mira que lo tengo aquí puesto sobre la mesa, porque este es claro, es otra de las múltiples maneras en las que uno se puede acercar a la obra. Este Ujú, es mi primer ujú. libro de ajedrez. Ok, ok. Me lo Wow. regalaron me lo regalaron de cumpleaños cuando cumplí Mm, 5 años. ok. Eh, y es, digamos, otra manera de entrar en el texto de la novela está justo ahí, en el ajedrez, Ujú, ujú. en la forma, en la forma en la que a uno de colombianito se encuentra con el ajedrez o la forma alucinantemente dispar con la que estos personajes se encuentran con el ajedrez. Ujú, ujú. Exactamente, exactamente. Sí, digamos, uno puede decir que de los personajes que están allí, incluyendo al narrador, eh, hay uno de ellos que ve el ajedrez como un mero pasatiempo y como un divertimento y como una manera digamos, sí, de pasar el tiempo, de matar el tiempo, pero también como de buscarle un pasatiempo que puede tener un beneficio económico. Eh, y en ese sentido no es un juego, no es como digamos, un cliché que se tiene sobre el ajedrez es, oh, es un juego para intelectuales, es un juego de la lógica, pero en esta novela es para uno de los personajes es como algo para matar el rato. Sí, estamos en un barco, solo vemos el mar, ok, estoy aburrido, ¿qué hago? Juego ajedrez y apuesto. Ajá. Eh, para otro de los personajes es la vida, pero no es una vida por la que se ha optado, sino que es una vida que, digamos, que le cayó el 20 a ese personaje y, y, y por eso, por ese 20 que le cayó al personaje, pues el personaje decide jugar ajedrez. O no decide, la palabra es errónea, no decide, sino que por ese 20 que le cayó al personaje, el personaje juega ajedrez. ¿Mm? Muy naturalista de parte ahí de, como él no decide en general, sino que hay un conjunto de circunstancias que lo llevan. Exactamente, exactamente. Es un automatismo en ese Eso. personaje, ¿no? Y por eso digo, y es un automatismo en el que el azar juega un papel importante, que también es raro cuando uno habla del ajedrez, porque en el ajedrez se supone que no hay nada al azar, hay algo muy calculado, pero en ese personaje, que es el personaje virtuoso del ajedrez, es paradójicamente el azar el que
le da la entrada al ajedrez y el que le permite tener una vida distinta a la vida que habría tenido si no supiera jugar ajedrez. Eh, que es también muy importante, ¿no? Y, y hay otro, digamos, en otro de los personajes, el ajedrez es eh, también una paradoja. Esto es importante, es una novela en la que la paradoja juega un papel fundamental. Ujú. Para uno de los personajes, el ajedrez es una salvación y a la vez es un, un no un castigo, sino una manera en la que se genera o detona, el ajedrez detona en ese personaje eh, problemas psicológicos, ¿no? Eh, Sí, yo creo que disociaciones. no cometeríamos un spoiler grave si decimos que uno de los personajes encuentra un libro de ajedrez. Exactamente. Sí, Ahí no hay un exactamente. spoiler así como, No, como tremendo. No, se encuentra un libro de no. ajedrez Ujú. y ahí de pronto conectamos lueguito con nuestra edición que ficciona ese libro de ajedrez. Exactamente, exactamente. No, y es importante, no se daña la trama. Es No. importante mencionar el motivo de encontrar el libro, ¿no? Ese es un motivo recurrente en la literatura. Es el manuscrito encontrado, en este caso, encontrarse un libro de ajedrez. Y es importante porque hace énfasis o permite hacer énfasis en la paradoja, ¿no? No Ajá. es el jugador de ajedrez que decide jugar ajedrez y que decide ser excelente jugador de ajedrez o excelente jugadora de ajedrez en ninguno de los casos de los personajes. Eso es interesante, ¿no? Ujú. Y también es interesante, por ejemplo, para la decisión del título. Algunas traducciones, como he mencionado, deciden presentar el título como una partida de ajedrez. Hay varias partidas de ajedrez en la novela. Eso es importante. No es solo una partida, sino No. sino que hay varias partidas de ajedrez y se alude a varias partidas de ajedrez. Eh, eh, pero el acceso al ajedrez de algunos de los personajes es un acceso azaroso, ¿no? Y es un acceso azaroso que, sin embargo, determina la vida de esos personajes. Eso es importante. Ajá. No, tampoco hacemos un spoiler de la novela si decimos que cuando uno piensa en jugadores profesionales de ajedrez, piensa normalmente en gente muy inteligente. Cuando uno piensa en Ujú, virtuosos del ajedrez, pensando en la historia del juego, hay muchos que pasan por personajes extraños. ujú, ujú, No son personajes oscos, son personajes huraños, son personajes distantes, ¿ciertos? Silenciosos. Eh, y de una u otra manera lo vemos en la novela. ujú, Eso también está en la novela. Es en esa manera de presentarnos a estos personajes son muy humanos, diría yo ujú, también. ujú. Sí, Y eso. además, digamos, para ya meternos para ya meternos un poco en el libro, de pronto a Ujú, quienes estén viendo este podcast, vamos a pasar unas imágenes de la novela, porque a diferencia de otras ediciones, esta edición está fundamentalmente ilustrada, ujú, ¿cierto? La ujú, llenamos de ilustraciones por todo lado, un poco con la idea de generar, claro, múltiples maneras en las que se puede entrar en diálogo con el texto ujú, y en la segunda parte del libro, ya no la novela, sino en la segunda parte del libro, nos ficcionamos un libro entero, que sería el ujú. libro que encuentra el doctor B. Y allí creo, también me gustaría escuchar tu impresión luego de haberlo visto por primera vez. Ujú. Eh, sobre los dos textos o sobre el último o bueno, sobre los dos. Sobre los Eh, dos. bueno, me pareció, quedé muy sorprendido con la edición, porque me parece que algo importante o un reto que yo veo en la ilustración de una novela es, uno, que puede revelar la trama y puede dañar la trama. Mm.
Y dos, que puede, en el caso de esta novela, puede dañar la sutileza de, de la narración. Y creo que la ilustración eh, o el conjunto de ilustraciones que acompañan a la novela permite mantener esa sutileza. Eso me parece muy interesante y muy valioso de esta nueva edición de la traducción. Y el proyecto de ficcionar el libro que se encuentra uno de los personajes me pareció también súper interesante, porque me llevaba a pensar como, ok, eh, ¿cómo podría ser ese libro que se encuentra? Varias de las decisiones que tomamos tienen que ver con el mundo editorial de Austria en los años 30, de Ujú. colores y de tipografías. El color de la portada tiene que ver con el mundo editorial de los años 30 en Austria. Pero también pues era interesante o fue interesante el reto de pensar cómo sería ese libro que se encuentra esa persona, ¿no? eh, y qué podría proveer ese libro, ¿no? Sin Sí, dañar de nuevo la sutileza de la claro, novela. Ujú, claro, porque un poco el ejercicio de ficcionar otra vez, porque esto sí no está esto no está en la novela, nada de esto está en la novela, ujú, es ficcionar partidas partidas que pudieran haber ocurrido entre grandes maestros, ajá, ujú, partidas que pudieran haber ocurrido, estas ya ficcionadas ujú, entre grandes maestros con unas distancias temporales grandes entre el momento en el que están en el pico de su juego, ujú, y luego un poco desarrollando la metáfora de la salud mental y la aproximación a la locura de uno de los personajes, ujú. recoger eso en el libro y desarrollarlo en, en ese facsímil ficcionado. Exacto, sí. Ujú, Pero bueno, yo le di muchas vueltas o le dimos muchas vueltas con el equipo de ilustradores a qué podía hacer, cómo lo podríamos desarrollar, eh, y de qué manera podríamos rendir un buen tributo a la función que cumple ese libro, tanto ujú, para los personajes como para la novela y, eh, en el visualizar o ilustrar en efecto cómo está ocurriendo o cómo ocurre el deterioro de una mente, que lo vemos también exactamente. de una u otra forma en la Ujú, novela. exactamente, ¿no? Es importante el deterioro de una mente, y de nuevo viene la paradoja aquí, el deterioro de una mente durante el intento de salvar la mente, de salvaguardar la mente, ¿no? Y en ese sentido, por eso también es interesante ficcionar, o me parece interesante ficcionar el texto que se encuentra uno de los personajes, porque no resulta meramente un texto sobre partidas de ajedrez que uno puede repetir, sino también resulta en el marco de la novela un texto en el que un personaje intenta salvarse a sí mismo. ¿M? Y en ese intento, pues se deteriora su mente, ¿no? Eso es importante, ¿no? Como, creo que también es una novela eh, en la que muy sutilmente se alude a los peligros eh, del totalitarismo, naturalmente, pero a los peligros también de la irreflexibilidad de las acciones, ¿no? Y de llevar todo hasta el último extremo. ¿No? En este caso sería llevar el ajedrez hasta el último extremo como una manera de salvar la mente. Ujú. Es impresionante. Yo creo que incluir novela de ajedrez, tu traducción de novela de ajedrez en el catálogo de Chivalete Editores, pues para mí tiene como múltiples alegrías y múltiples celebraciones. Primero, pues contar contar contigo, buen amigo de tantos años, y el texto en el catálogo, pues tiene
una importancia particular. Es un texto que está muy cerca del corazón del proyecto. Pero además creo que es sobre todo un libro que permite tener muchas más conversaciones de las que probablemente me pueda imaginar yo hoy que podamos tener sobre el ajedrez. Pues nos sentamos 40 minutos y no habíamos hablado de ajedrez. Ujú, Y ujú. pues que está en el título, ¿cómo se les va a Sí, sí. ocurrir? Ujú, ¿Cómo se le va a ocurrir no hablar pues, explícitamente del juego? Y además, David, pues ya vendrán otros proyectos, ¿cierto? A mí me encantaría en pensar que con novela de ajedrez abrimos una pequeña colección de traducción de Zweig en la que podamos incluir nuevas novelas, en la que podamos incluir algunos ensayos y ojalá pudiéramos de pronto dando un poquito más de vueltas a la Biblioteca Nacional, emplear algo de la correspondencia de Zweig con Germán Arciniegas que se conserva aquí, ¿cierto? ujú, Pensando en que podamos explorar mucho más de un autor prolífico, porque no escribió poco, escribió ujú, bastante, y que podamos divulgar esa obra bella de Zweig y que, digamos, y volvería sobre ese punto, resuena profundamente hoy en día, creo yo, ujú, con nuestra ujú, sensibilidad latinoamericana, con nuestras lecturas y nuestros lectores ujú. en nuestro país y en nuestro trozo de continente de hoy. Y, hombre, qué pertinente también pensar en un autor que nos deje ver de cerca en las consecuencias del totalitarismo, más por los días que están ocurriendo Ujú. Es, es, en es, eh, hoy. sí, es interesante. Yo creo que puedo volver un poco a lo que dije de cómo se lee a Zweig, o de cómo no se lee a Zweig en estudios literarios. Ajá. Eh, Precisamente porque es tan conocido que uno dice que se da como por sentado que es un autor canónico. Aunque, y digamos que esta novela también se da por sentado que es una novela canónica, pero mm, la historia de esta novela, de llegar a ser canónica, pues es una historia también de exilio y de lo que se puede y no se puede, ¿no? De nuevo, la novela se publica por primera vez en el exilio en Argentina, se publican 300 ejemplares. La publicación de la primera edición en alemán, digamos, en territorio europeo, Ujú, es en el exilio del editor Fischer, del editor de la casa editorial Fischer, que estaba en Estocolmo. Entonces se publica en Estocolmo en el 43, también muy pocos ejemplares. Y luego en los años 50 se publica en Alemania. También eso es importante, ¿no? Porque no, digamos, Zweig no es alemán, ¿no? Entonces es ujú, importante también recalcarlo. Y en ese sentido, eh, habla mucho es una novela que habla mucho y que nos permite hablar mucho ah, sobre migración, ¿no? Y sobre causas, sobre por qué, resolver también preguntas sobre por qué la gente migra, ¿no? Eh, y, y, y hablando un poco del ajedrez, sobre el ajedrez como un juego de poder. ¿M? Es también importante, una metáfora importante en la novela. Eh, pero es una novela, creo yo, totalmente actual. Y la obra es precisamente por ese carácter de ensayista, a veces se piensa que Zweig no es un autor crítico, abiertamente crítico de su contexto, pero si uno se acerca a la obra de Zweig, y como que se adentra a la obra de Zweig, uno puede ver que hay una constante reflexión sobre el totalitarismo, pero es una reflexión que no es una reflexión explícita. Digamos, voy a escribir como, los orígenes del totalitarismo. No es una reflexión al estilo Hannah Arendt, sino es una reflexión ujú. a través de figuras, ¿no? Eh,
que es interesante, porque lo que permite eh, a los lectores es acercarse a figuras desde otro punto de vista, ¿no? Y desde esa sutileza y genera preguntas que no necesariamente son preguntas obvias, por ejemplo, las preguntas de las que hemos hablado en esta conversación. No es obvio, por ejemplo, hablar de el austrofascismo cuando uno habla de novela de ajedrez. No es Claro. obvio hablar del Imperio Austrohúngaro y no es obvio decir como uno de los personajes creció en el Imperio Austrohúngaro y es uno de los personajes más importantes en la novela, pero eh, en el mundo del Imperio Austrohúngaro pues era un don nadie hasta que le cayó el 20. Eh, y tampoco es obvio decir eh, que los personajes están en el exilio, ¿no? Es como, si uno empieza a leer la novela, uno puede decir, ah, ok, es un viaje tipo Titanic donde están hablando las personas, la pequeña burguesía, sí, son la pequeña burguesía europea, pero es la pequeña burguesía que está emigrando por una situación sociopolítica. Entonces creo que habla mucho o permite hacer muchos paralelos con situaciones actuales de nuestra realidad. Claro. David, muchas gracias por acompañarnos Gracias en a ti. este podcast detrás de las páginas. Muchas gracias por tu traducción y confiar en nosotros para que el proyecto viera de nuevo, para que el texto viera de nuevo, para que tu traducción encontrara de nuevo a una audiencia, para que la sigamos leyendo, la sigamos conociendo, estudiando eh, y que vengan muchos libros más. Gracias, me alegro mucho de estar aquí y por supuesto que vengan muchos libros más. Dale. Novela de ajedrez está disponible en nuestro sitio web www.chivaleteeditores.com. En la casilla de descripción de este video encuentras toda la información sobre el proceso de compra y otros libros en nuestro sello editorial. Nos vemos en el siguiente episodio.